Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto volver a conectarnos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén rebosantes de energía, entusiasmo y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y por supuesto, en el universo cautivador de nuestro querido Kanyaman. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes una exploración en profundidad, un análisis detallado de un rasgo particular, un hábito que Kanyaman, en sus propias palabras, parece no tolerar. Ya saben, ese actor turco que nos roba el aliento con su talento, su carisma arrollador y por supuesto, esa presencia que nos deja a todos suspirando. En este vídeo nos adentraremos en las entrañas de la vida de Kanyaman, desentrañando detalles jugosos, analizando entrevistas clave y explorando las motivaciones detrás de una aversión específica que ha manifestado en varias ocasiones. Nos sumergiremos en el porqué de esta aversión, cómo influye en su vida profesional y personal, y quizás, descubriremos si ha habido algún cambio en su postura con el tiempo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, anécdotas y revelaciones que estoy seguro, los dejarán con una nueva perspectiva sobre este ícono turco. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno como siempre, quiero extenderles una cordial invitación. Si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán contenido fresco y emocionante sobre el mundo del espectáculo, noticias exclusivas sobre sus actores favoritos, análisis de sus carreras, detrás de cámaras, entrevistas y muchas sorpresas más. La comunidad está en constante expansión y me encantaría que fueran parte de ella. Suscríbanse, denle like y compartan el vídeo con sus amigos. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Kanyaman, como bien sabemos, es un actor turco que ha conquistado el mundo entero. Su ascenso a la fama fue meteórico, un verdadero cohete que lo catapultó a la cima de la industria del entretenimiento. La serie que lo impulsó a la fama fue Erkencikus, Pájaro Soñador, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. Su interpretación de Kandibit, un fotógrafo publicitario carismático, aventurero y con un físico envidiable, cautivó a millones de espectadores. La química explosiva con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue uno de los ingredientes secretos del éxito de la serie, generando una legión de fanáticos apasionados. Pero, ¿qué hay detrás de la fachada del éxito, de la fama y de la admiración? ¿Qué sabemos realmente sobre Kanyaman? Más allá de su talento actoral, su atractivo físico y su capacidad para conectar con el público, existe un ser humano con sus propias peculiaridades, sus preferencias y, por supuesto, sus opiniones. Y es precisamente una de esas opiniones, una aversión muy específica, la que vamos a explorar en detalle hoy, la impuntualidad. A lo largo de su carrera, Kanyaman ha concedido innumerables entrevistas, ha participado en eventos promocionales, ha protagonizado portadas de revistas y ha compartido detalles sobre su vida personal. A través de estas interacciones, hemos tenido la oportunidad de conocerlo no solo como actor, sino también como persona. Y ha habido un tema recurrente, un hábito que en varias ocasiones ha expresado no tolerar, la impuntualidad. Sí, amigos, la impuntualidad. A primera vista podría parecer un asunto trivial, algo sin importancia. Pero para Kanyaman, la puntualidad es un valor fundamental, un pilar esencial en su vida personal y profesional. Valora el tiempo, tanto el suyo como el de los demás, y no tolera que se le haga perder el tiempo. Para él, la impuntualidad no es solo un retraso, sino una falta de respeto hacia el trabajo de los demás y hacia el tiempo que se les ha dedicado. En diversas entrevistas y declaraciones, Kanyaman ha compartido su frustración ante la impuntualidad. Ha relatado anécdotas sobre situaciones en las que ha tenido que esperar, ya sea en el set de grabación, en reuniones de negocios o en eventos sociales. Estas esperas, según sus propias palabras, afectaban su estado de ánimo, disminuían su concentración y, en última instancia, impactaban su desempeño. Para él, la puntualidad es una muestra de profesionalismo, de respeto y de consideración hacia el trabajo y el tiempo de los demás. La impuntualidad en el contexto del mundo del espectáculo puede ser un desafío constante. Los horarios apretados, los rodajes que se extienden hasta altas horas de la noche, las agendas que se cruzan y los imprevistos son situaciones habituales. Sin embargo, para Kanyaman, la puntualidad se convierte en un principio rector. Su compromiso con la puntualidad sugiere una ética de trabajo rigurosa, una disciplina férrea y un profundo respeto por su profesión y por quienes lo rodean. ¿Pero qué implicaciones tiene esta aversión a la impuntualidad en su vida diaria y en su carrera?
Podemos deducir que Can Yaman es extremadamente riguroso con sus propios horarios. Es muy probable que llegue temprano a los sets de grabación, cumpla con sus compromisos profesionales de manera puntual y espere lo mismo de las personas con las que trabaja. Esta puntualidad no solo contribuye a su reputación como profesional de alto calibre, sino que también le permite optimizar su tiempo y enfocarse en su trabajo creativo. La puntualidad en el caso de Can Yaman podría estar relacionada con su personalidad en general. Es conocido por ser una persona disciplinada, metódica y orientada a resultados. Esta disciplina se manifiesta no solo en su trabajo actoral, sino también en su dedicación al cuidado de su cuerpo y su bienestar físico. Él dedica tiempo y esfuerzo al ejercicio, a la alimentación saludable y a mantener un estilo de vida que le permita estar en forma y lucir impecable. Para él, la impuntualidad podría ser vista como un síntoma de falta de control, de desorganización y de disciplina, algo que choca frontalmente con la imagen que proyecta y con sus propios estándares personales. Pero, ¿ha cambiado algo con el tiempo? ¿Ha suavizado su postura sobre la impuntualidad a medida que ha madurado profesionalmente y ha acumulado experiencia en la industria? Es posible que con el paso de los años y con la comprensión de las dinámicas cambiantes del mundo del espectáculo, haya aprendido a ser un poco más tolerante. A fin de cuentas, la impuntualidad en ciertas circunstancias es un mal necesario en un entorno donde los horarios son flexibles y los imprevistos son el pan de cada día. Sin embargo, la base sigue siendo la misma. La importancia que Can Yaman le da a la puntualidad es algo que ha demostrado en múltiples ocasiones. Es un rasgo de su personalidad que, sin duda, ha influido en su forma de trabajar, en la forma en que se relaciona con los demás y en la manera en que se desenvuelve en el mundo del espectáculo. Pero la vida de Can Yaman es mucho más que solo su aversión a la impuntualidad. Hay una serie de facetas y detalles que contribuyen a pintar un retrato más completo de quién es este actor. Por ejemplo, se sabe que Can Yaman es muy cercano a su familia, especialmente a su madre Guldem Khan y a su abuela. Ha expresado en varias ocasiones el profundo afecto y agradecimiento que siente por ellas, destacando el papel fundamental que han desempeñado en su vida y en su carrera. Es conocido por ser un hombre de familia, alguien que valora los lazos familiares y que encuentra en ellos un refugio y un apoyo constante. Además de su relación con la familia, Can Yaman es un gran amante de los animales. Tiene un perro, un fiel compañero de 4 patas, al que adora y con el que comparte momentos de alegría y diversión. La conexión que tiene con los animales es una muestra de su sensibilidad y de su capacidad para empatizar con los demás seres vivos. Otra de las características que definen a Can Yaman es su curiosidad insaciable y su constante deseo de aprender. Es una persona con una mente inquieta, siempre buscando nuevos conocimientos, nuevas experiencias y nuevas perspectivas. Habla varios idiomas incluyendo turco, italiano y alemán, y está interesado en la cultura, la historia y el arte. Esta curiosidad intelectual se refleja en su trabajo, en su elección de proyectos y en su deseo de interpretar personajes complejos y desafiantes. Además de su faceta como actor, Can Yaman ha participado en proyectos solidarios y de responsabilidad social. Es embajador de varias organizaciones benéficas y utiliza su fama y su influencia para ayudar a los demás. Ha apoyado iniciativas relacionadas con la infancia, la educación, la salud y el bienestar animal. Esta faceta solidaria demuestra que no solo es un hombre talentoso y carismático, sino también una persona con un gran corazón y con una profunda preocupación por el bienestar de los demás. Volviendo al tema central de nuestro análisis, ¿qué podemos concluir sobre el secreto de Can Yaman y su aversión a la impuntualidad? Es un reflejo de su personalidad disciplinada, de su profesionalismo y de su respeto por el tiempo de los demás. Es un rasgo que sin duda ha contribuido a su éxito en la industria del entretenimiento. La puntualidad se convierte en una herramienta fundamental para cumplir con sus compromisos, para optimizar su tiempo y para proyectar una imagen de profesionalismo y seriedad. Pero, ¿qué más podemos aprender de Can Yaman? Podemos aprender a ser puntuales, a valorar nuestro tiempo y el de los demás, a ser disciplinados y a perseguir nuestros sueños con pasión y dedicación. Podemos aprender de su ética de trabajo, de su compromiso con la excelencia y de su dedicación al cuidado de su cuerpo y su bienestar. Podemos aprender a ser como él, a cuidar nuestra apariencia, a mantener una buena forma física y a vivir la vida con entusiasmo, alegría y gratitud. La vida de Can Yaman es un ejemplo de perseverancia, disciplina y dedicación. Es un modelo a seguir para quienes aspiran a alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida.
Su historia nos inspira a ser la mejor versión de nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños con pasión y a enfrentar los desafíos con valentía y determinación. En definitiva, el secreto de Kanyaman y su aversión a la impuntualidad es solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande. Es una pieza que nos ayuda a entender mejor la personalidad de este actor, su ética de trabajo y su compromiso con la excelencia. Es un rasgo que sin duda ha contribuido a su éxito y a su reputación en la industria del entretenimiento. Llegamos al final de este vídeo. Espero que esta exploración en la vida de Kanyaman les haya resultado interesante y que hayan disfrutado descubriendo este pequeño secreto. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores suyos, y espero haberles proporcionado una nueva perspectiva sobre este actor al que tanto admiramos. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Conocían este detalle sobre él? ¿Qué otros secretos de Kanyaman les gustaría que investigáramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y responder a sus preguntas. No duden en compartir sus teorías y sus reflexiones sobre este tema. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y fans de Kanyaman, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, siempre estoy aquí para compartir contenido interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.